Voces de mi tierra. El milagro de Chalma. El tesoro más valioso del Topil de Mixquic era una niñita muy bella. Su piel era suave como el durazno. Sus ojitos de capulín llenaban de alegría su corazón, y su sonrisa podía borrar cualquiera de sus tristezas. Pero un día la niña enfermó y la llevaron con el curandero del pueblo. Mientras revisaba a la niña, dijo: a lo mejor vio al cincuate asoleándose a la orilla de la laguna y se enfermó de espanto, dijo, pero no la curó. Entonces la llevaron con el curandero de Ayotzingo. A lo mejor agarró aire cuando pasó el remolino, les dijo, pero no la curó. Luego la llevaron a Chalco, y allá el curandero les dijo: necesitamos levantarle la sombra. A lo mejor vio al nahual, pero tampoco la curó. Por más remedios que le daban, la niña solo empeoraba más, y su sonrisa se fue convirtiendo en tristezas. Entonces la llevaron a Tlalmanalco. Cuando llegaron, mientras el brujo escuchaba lo que había pasado, puso una jícara sobre el petate y pidió a la niña que viera su reflejo en el agua. El curandero veía y buscaba en la jícara como queriendo encontrar la enfermedad, y solo movía la cabeza. También le echó varias veces su suerte con el maíz. Cuando terminó, dijo tristemente a los padres: no puedo ayudarles. No quiero ser Tetzahuitl, pero le faltan pocos días para que acabe su niña. Solo nos queda esperar la muerte. La madre soltó un grito de dolor. ¡Los dioses nos han dado la espalda! De regreso al pueblo, pasando el cerro de Cocotitlán, dijo su mujer: el padrecito siempre habla en la misa de Tata Jesús que cuando vivía curaba a los enfermos, a los leprosos y a los ciegos, y hasta dice que un día regresó de la muerte un cristiano. Vamos a verlo, Topil, vamos a buscarlo. A lo mejor su Dios tiene más compasión que el nuestro. Cuando llegaron a Mixquic, encontraron a Fray Jerónimo de San Esteban y a Fray Sebastián de Tolentino, cerca de los tecales del convento de Mixquic. La mujer se les acercó llorando desesperada y empezó a pedirles: recen por mi niña, recen por mi niñita, para que vaya donde dicen que van las almas buenas, allá donde ya no hay dolor. Pídanle a Padre Jesús que se apiade del alma de mi niñita. ¿Qué le pasa a tu hija, Topil? Se nos muere, padrecito, se nos muere. Los curanderos no han podido encontrar la enfermedad y dicen que en poco tiempo le entregará su alma a Dios. No te angusties y encomiéndate al Señor de Chalma. Ten fe, hijo mío, Él te puede ayudar, dijo el padre Sebastián. ¿Y quién es el Señor de Chalma?, le preguntó el Topil. El Señor de Chalma es un Cristo muy milagroso. Sus ojos miran el corazón de los que van a buscarlo y les concede sus deseos. Desde que apareció, no ha dejado de hacer milagros. Los enfermos se curan, los tullidos se alivian, los pecadores se arrepienten, quienes van tristes se alegran, y todo el que va regresa a su tierra diciendo que todo lo que le piden a Chalmita se los cumple.
Vamos, mañana salgo en la madrugada para allá. Vamos a visitar al Cristo de Chalma y verás que Él va a ayudar a tu hijita. Al llegar a su casa, el topil dijo a su mujer: prepara mis cosas, salgo mañana en la madrugada. ¿Y a dónde vas? Voy a Chalma a pedir un milagro. Y la noticia se regó con el viento y en todo el pueblo decían: mañana se va el topil a Chalma. ¿Y qué hay allá? Pues dicen que en Chalma hay un Cristo que perdona los pecados, que si vas allá te llenas de fuerza. Otros contaban: Chalmita te escucha y concede lo que le pides. Dicen que el topil va a pedirle que sane a su hija y pues nosotros también vamos a encargarle unos favores antes que se le acaben los milagros. Ese día, el topil pidió al padre la imagen del Cristo de la iglesia. ¿Y para qué lo quieres, hijo? Pues para que guíe a los peregrinos, para que nos acompañe y nos cuide en el camino, porque vamos a ir a conocer al Señor de Chalma. Cuando llegó la hora de partir, los peregrinos ya lo esperaban frente a la iglesia, y pasando la medianoche, después de la oración, la gente del pueblo salió a encaminarlos, y después de despedirlos, comenzó la peregrinación de Mixquic a Chalma. El Cristo del pueblo fue haciendo vereda hasta perderse en la negrura de la noche. Los peregrinos fueron siguiendo los pasos del Cristo, y así pasaron por Momosco, Ostotepec, Cuauhtenco, y al llegar a Topilejo, descansaron frente a la iglesia. Mientras algunos hombres se calentaban junto al fuego, muchos otros le pedían al Cristo que los dejara llegar con bien a Chalmita. Cuando juntaron fuerzas para salir, el topil se levantó, dio unos pasos, miró alrededor y suspiró profundamente. Hasta aquí es lo más lejos que he llegado. Desde ahora todo es misterio para mí, dijo el topil. Iluminados por la luna, comenzaron a subir la ladera de la montaña, y allá los agarró una espesa neblina que bajaba lentamente devorando a los peregrinos. Cuando entraron en la niebla, apenas si se veía el camino. Entonces, para no perderse, los peregrinos de Mixquic se arrimaron como pipiolos al Cristo, mientras la luna bañaba las sombras que subían lentamente la pesada cuesta. Al llegar a la cima, vieron unas enormes peñas. Entonces, el padre Sebastián se detuvo y anunció: «Llegamos a Texcalco. Esta es la puerta a Chalma». El topil reunió a sus hombres y pidieron permiso a la montaña para poder pasar, y comenzaron a subir las enormes peñas. Ya en la cima empezaba un pedregal enorme que no tenía fin, y siguieron su camino. Luego llegaron al Ocoteco, y a la mitad del bosque el topil preguntó: «¿Y qué pasó en Chalmita?». «Pues hace poco tiempo que ocurrió un milagro. En la cueva que está en la loma del cerro había un ídolo de piedra negra, con cuerpo de hombre y cabeza de coyote. Era un dios astuto y embaucador que los indios adoraban y le llamaban
Ostoteotl. Este dios hablaba con los hombres a través de un espejo y un tambor que después se supo se llevaron a Malinalco. La gente iba a esa cueva a pedir milagros y el diablo se los concedía a cambio de la perdición de su alma. Yo mismo vi cómo esta gente sin alma hizo una gran fiesta donde sacrificaron a un niño delante del ídolo. Todo esto hacían en ese lugar. Hasta que una noche se escuchó que la montaña tronó como si fuera a quebrarse, y la cueva se comenzó a llenar de luz, cuando de repente cayó un trueno dentro de la cueva, y cuando fuimos a ver qué había pasado, todos gritaban: ¡Milagro! 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 Porque allí dentro apareció el señor de Chalma, y a sus pies se encontraba el ídolo partido en 1000 pedazos por el poder de Dios, le dijo el fraile. También el camino tenía algo de milagroso, pensó el topil, porque entre más caminaban los peregrinos, más cambiaba la gente. Era como si el camino fuera borrando las tristezas, el miedo y los rencores, y entre las veredas todos fueran una gran familia. Todos estaban al pendiente, que nadie se quedara atrás, que se mantuvieran unidos y ayudaban a quien lo necesitara o a quien tenía problemas en el camino. Y es aquí donde comenzarían los milagros de Chalmita. El compadre del topil era uno de los hombres más pecadores del pueblo. Era orgulloso, mañoso y ladino. Era el vivo ejemplo del pecado. Cuando llegaron al arenal de Xalan, no supo por qué, pero ese día sintió la necesidad de cargar al Cristo. Yo le ayudo, compadre, présteme un ratito a Tata Jesús. El compadre empezó a caminar con el Cristo y al poco rato empezó a sentir la presencia de Dios. Y su corazón se fue llenando de vergüenza y comenzó a pedirle perdón al Señor. Comenzó a pedirle perdón por la vida que llevaba. Mientras caminaba con el Cristo, sus pasos se fueron haciendo más lentos, más pesados, como si sus pecados se fueran haciendo enormes piedras en su espalda, hasta que cayó, rendido por el peso de su cruz. Y comenzó a llorar amargamente, y desde el fondo de su corazón habló con el señor de Chalma. Señor, si me perdonas, te prometo que jamás volveré a pecar. En ese momento, un niñito que pasaba le dijo: no llores, señor, Chalmita lo perdona todo. Entonces, su carga se volvió ligera y nuevamente retomó el camino. Cuando acabó el arenal, Fray Sebastián dijo a los peregrinos de Mixquic: hermanos, vamos a entrar al laberinto de Tlaixco, donde Dios prueba el corazón de los hombres. No perdamos la fe y oremos al Señor para encontrar la salida. Al entrar, los peregrinos de Mixquic se encomendaron a Dios y pasaron sin dificultad el laberinto. Otros se perdieron largo rato, pero encontraron el camino.
pero hubo otros que por sus pecados quedaron atrapados por la eternidad. Pasando el laberinto, subieron uno tras otro 7 montes, y el corazón de Topil se llenaba de alegría, porque cada monte lo acercaba más al Señor de Chalma y al milagro para su niña. Cuando caía la tarde, descansaron en agua de cadena. Cuando cayó la noche, se encendieron las fogatas, mientras los susurros de las oraciones y las plegarias eran llevadas por el viento hasta perderse en el bosque, mezclándose en la neblina. Después de la oración, cayeron rendidos por el cansancio. Por la madrugada, una fuerte lluvia los despertó, y después de encomendarse al Señor de Chalma, reanudaron su camino. A la mitad del ocotal, el Topil comenzó a ver entre la neblina muchos peregrinos que no caminaban, pero al acercarse, comprobó que eran piedras con formas de hombres. Sí, Topil, dijo Fray Sebastián, ellos también fueron hombres como nosotros, pero renegaron de Chalmita. Muchos de ellos ya no quisieron caminar y otros querían regresarse, y Chalmita los castigó convirtiéndolos en piedra. Sigamos el camino, Topil, si no también les haremos compañía. Y así caminaron hasta llegar al Cerro de las Cruces, donde a lo lejos, sobre las nubes, se podían ver los volcanes de su tierra. El Topil recordó a su hijita enferma. Suspiró profundamente, se secó las lágrimas de sus ojos y apretó el paso. Y al bajar la montaña, pasaron por Ocuilán. Casi muertos de cansancio, llegaron al Ahuehuete. El Ahuehuete era un árbol muy alto, muy grande y muy viejo, y de sus entrañas brotaba milagrosamente un manantial de agua fresca. Cuando llegaron allá, todos comenzaron a bailar de gusto alrededor del ahuehuete, y el padrecito les hizo unas coronas llenas de flores que puso sobre sus cabezas, diciendo: Bendito el hombre que permanece fiel al Señor ante la prueba, porque recibirá la corona de la vida que ha prometido a los que le aman. Y frente al ahuehuete, en medio del manantial, Fray Sebastián invocó al Señor, sumergiendo a los peregrinos en el agua de vida, diciendo: Yo te bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando se iban alejando del ahuehuete, un caballo tiró a su jinete, y por más que lo jalaban, se negó a dar un paso más, y en ese momento Chalmita lo castigó, convirtiéndolo en una piedra en medio del manantial. Todos quedaron callados y se alejaron de aquel lugar orando en silencio. Y así, adornados de flores, llegaron cantando y bailando al pueblo de Chalma y comenzaron a bajar por las empinadas calles, mientras la lluvia los acompañaba, lavando sus culpas y limpiando sus almas. Al entrar a la cueva, las campanas doblaron a fiesta y el canto de los ángeles recibió a los peregrinos de Mixquic. Llegando a los pies del Señor de Chalma, el Topil, casi muerto de cansancio, de dolor,
de miedo y de tristeza, se arrodilló. Miró al Cristo y le habló desde su corazón diciendo: Señor, creo en ti, pero aumenta mi fe. Sana a mi niña, líbrala de las garras de la muerte, y te prometo que si me haces el milagro, cada año vendré a agradecerte mientras Dios me dé licencia. Y empezó a llorar de miedo, de dolor y de angustia. Sánala, Señor, que no muera, en tus manos la encomiendo. Sana a mi niñita. Y el Señor de Chalma, que conoce el corazón del hombre, sanó a su niñita. Y en ese momento el topil dejó de sentir tristeza y su corazón comenzó a alegrarse y a llenarse de paz. Y en ese momento el topil supo que Chalmita le había hecho el milagro. Tiempo después, mientras descansaban en el río que está al pie de la cueva, Fray Sebastián dijo al topil: Ya eres un hombre nuevo. Dios te encontró en el camino y te arrancó de la muerte y el pecado. Regresa a tu tierra, topil, y lucha siempre contra lo que te aparte de Dios. Buen camino, amigo mío, que Chalmita los acompañe en su camino de regreso. Días después, los peregrinos de Mixquic regresaron a su tierra felices por el viaje. Cuando llegaron, el pueblo entero los recibió con aplausos y mientras las campanas llamaban a fiesta, llevaban el Cristo en procesión y entraron a la iglesia a dar gracias a Dios. Cuando acabó la oración, todo el pueblo se reunió frente a la iglesia para escuchar las aventuras de su viaje. Hicimos varios días de camino, pasamos frío y hambre, dormimos en el monte, sufrimos mucho en el camino, pero lo mejor de todo es que Chalmita nos escuchó y aunque estuvimos lejos de aquí, no nos olvidamos de ustedes. Les trajimos unos cocolitos y unas limas de allá de Chalmita. El topil buscó a su mujer entre la gente y como no la encontró, pensó lo peor. Salió entonces a buscarla y cuando llegó a su casa, su niñita salió corriendo a recibirlo. «Chalmita nos hizo el milagro», gritó su mujer. A partir de esa fecha, el topil cumplió su promesa y año con año iba a dar gracias por el milagro. Y cada vez fue yendo más y más gente para pedir o para agradecer los milagros al Señor de Chalma. Y así fue como la peregrinación a Chalma se hizo tradición en San Andrés Mixquic, y todo esto comenzó desde el día 25 de agosto, en la fiesta de San Luis Rey del tiempo ordinario del año del Señor 1538. Aunque nadie sabe qué tan cierto fue, pero quien va a Chalma, cuando regresa, ya no es el mismo. Chalmita que sí.